Hola a todos de nuevo. Este es el tercer y último video dedicado a métodos para resolver determinantes de orden superior a 3, es decir, determinantes 4×4, 5×5, etc. En un primer video vimos el método de cofactores y lo aplicamos para resolver un determinante 4×4. Si no lo has visto o quieres volver a verlo, haz clic en el enlace que está apareciendo ahora mismo. En un segundo video volví a resolver el mismo determinante, pero esta vez utilizando el método de Gauss. Lo mismo, si no lo has visto o quieres repasarlo, clic en el enlace de arriba. Y hoy vamos a resolver ese mismo determinante, pero esta vez aplicando la regla de Chivo. Como te has podido dar cuenta, he resuelto el mismo determinante en los tres videos. ¿Por qué? Lo he hecho a propósito porque creo que es una forma didáctica el que puedas ver cómo un mismo determinante se puede resolver de tres formas diferentes, y si te dan la oportunidad en clase de escoger cuál método utilizar, pues aquí ya tienes las herramientas para ver cuál te ha parecido más sencilla, más simple, la que más te guste a ti. Por otro lado, aprovecho para recordar algo que ya he dicho en los anteriores videos, pero no viene mal volverlo a decir, y es que por motivos de tiempo y de comodidad he resuelto un determinante 4×4. Sin embargo, estos métodos son los que se deben usar para resolver determinantes de orden superior a 3. O sea que también puedes utilizarlos si te ponen un determinante 5×5, 6×6, etc. Son los mismos pasos, lógicamente que al ser más grandes vas a tardar más tiempo en resolverlos porque hay que hacer más operaciones básicas, etc. Pero es exactamente lo mismo que hemos hecho en estos tres videos. Bueno, una vez dicho esto, creo que ya podemos pasar al método de Chivo. Siempre que hablo de este método lo veo como una mezcla, un mix de los dos anteriores métodos. Por un lado vamos a tener que resolver un cofactor y por otro lado vamos a tener que aplicar el algoritmo del método de Gauss para hacer ceros algunos elementos de una fila o columna que escojas. Pero bueno, pongámonos manos a la obra, vamos a resolver este determinante utilizando la regla de Chivo y vas a ver cómo es bastante sencillo y rápido de hacer. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Como ya había comentado en la introducción, lo primero que tenemos que hacer para aplicar la regla de Chivo es escoger una fila o una columna con la que quieras trabajar. Cuando suene esta campanita significa que vamos a hacer un pequeño stop, una parada, para hacer algún comentario, dar alguna recomendación, etc. Entonces, aquí hacemos esta parada porque creo que es importante recordar algo que ya había dicho cuando estábamos viendo el método de cofactores. Cuando escojas la fila o la columna con la que vas a trabajar, se aconseja que sea la que tenga mayor cantidad de unos y ceros. ¿Por qué? Pues porque esto te simplifica las operaciones posteriores. No es lo mismo hacer operaciones con elementos grandes, imagínate un vector que tenga un -8, un 5 y un -4 y otro vector que tenga un 1, 0, 1. Es mucho más fácil hacer operaciones con el segundo que con el primer vector. Esto, como te digo, es una recomendación, no es algo obligatorio, pero sí es cierto que es interesante que puedas aplicar las herramientas y toda la teoría y todas las recomendaciones que se te puedan dar a la hora de resolver los ejercicios, pues los vas a hacer de forma más rápida y más sencilla. Por otro lado, si no hubiera un vector, o sea, una fila o una columna con unos y ceros, sino que el profesor a lo mejor te lo complica un poco más, pues la siguiente recomendación es que escojas el vector que tenga los elementos más pequeños, por la misma razón que hemos comentado anteriormente. Entonces, volviendo al ejercicio, si miras con detenimiento el determinante que vamos a resolver, miras las filas y miras las columnas, te vas a dar cuenta que el mejor vector con el que podríamos trabajar es la cuarta columna, esta que está aquí. Tiene ceros y unos, sería perfecta para resolver el ejercicio de forma rápida. Sin embargo,
por motivos didácticos, no voy a resolver el ejercicio con esa columna, sino con la primera, porque me parece que es bueno que veas algunas operaciones que se realizan en determinantes donde los vectores no son tan sencillos para escoger. Aunque es verdad que este también está fácil, no es una complicación de vector, tiene unos y ceros y tiene, lo único complicado relativamente sería un 3. Una vez hemos escogido nuestra columna de trabajo, ahora pasemos al segundo paso. El siguiente paso es transformar ese vector, esa fila o esa columna, en un vector que tenga elementos ceros menos uno de esos elementos que recomendamos que sea un 1. Esto lo puedes ver en este paso. Por un lado tenemos la primera columna, la columna con la que vamos a trabajar, la que hemos escogido, y a través de operaciones básicas, utilizando el algoritmo de Gauss, vamos a convertirlo en este vector cuyos elementos son ceros exceptuando 1. Otra vez suena la campanita. Esto significa que tengo un comentario. Primero, es obligatorio que los elementos sean ceros exceptuando uno de ellos. Pero no es obligatorio que ese elemento no nulo sea un 1. Se recomienda. ¿Por qué? Pues por lo mismo de siempre. Porque con ese 1 vas a poder simplificar y van a ser más fáciles las operaciones que vayas a realizar. Los ceros, vuelvo y repito, los ceros sí son obligatorios. El 1 como elemento no nulo no es obligatorio. Es decir, puedes dejar un 2, un 3 o cualquier otro valor que tengas. Lo importante es que el resto de elementos del vector sí sean ceros. Por otro lado, también a veces surge una confusión o a lo mejor una duda, y es si siempre el vector que vamos a transformar tiene que tener el elemento no nulo, como en este caso, en la primera posición. No es así. Por ejemplo, imagínate que hubiéramos escogido trabajar con la columna 4. Como ves, el 0 está ocupando una primera posición y hay unos en la segunda y tercera posición. ¿Te conviene convertir el 0 que está en la primera posición en un 1? Pues no. No sería, bueno, lo puedes hacer, pero no sería eficiente. Así que el consejo sería, o la estrategia sería, que convirtieras o este 1 o este 1 en un 0. Uno de los dos convertirlo en 0. Y ya está. Ese vector también nos serviría porque cumpliría con la regla. La regla te indica que tiene que haber un elemento no nulo y el resto ceros. Y ese vector también lo cumpliría. Entonces, la regla no habla de la posición que tiene que ocupar el vector no nulo. Simplemente te habla de que tiene que existir y que el resto sean ceros. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver cómo se consigue esta transformación. Pues entonces, si te acuerdas del método de Gauss, que espero que así sea, y si no, pues puedes repasarlo con el segundo video que te comenté en la introducción. Recuerda que intentamos hacer ceros a través de operaciones básicas. Entonces, lo primero que hice fue convertir este menos 1 de la tercera fila en un 0. ¿Cómo? Aquí te pongo cómo lo hice, sumando la fila 1 y la fila 3. Como ves, obtengo el 0 que necesito. Y en una segunda operación, convierto este 3 de la cuarta fila en un 0, restando menos 3 veces la fila 1 y sumándole la fila 4. Como ves, también obtengo aquí el 0 que yo necesito. Una vez hemos transformado nuestro vector, esa columna, en el vector que nos exige la regla de Chio, podemos pasar al siguiente y último paso, que es calcular el cofactor. Recuerda que el cofactor es un valor producto de la multiplicación entre el elemento que genera un determinante y dicho determinante. Esta vez solamente tenemos que calcular un cofactor. Ya te estarás haciendo la idea de por qué solamente es 1. Entonces, vamos a explicar cómo he obtenido el cofactor. Recuerda que se tiene que eliminar la fila y la columna
del elemento del que vamos a obtener el cofactor. En este caso es el elemento no nulo, se encuentra en la primera columna, primera fila, pues son esas dos las que vamos a eliminar, y como ves, al hacerlo hay un subdeterminante. Pasamos de un determinante 4×4 a un determinante 3×3. Ese determinante lo vamos a calcular y lo vamos a multiplicar por el elemento que ha generado dicho subdeterminante, es decir, por el 1. En este caso de la regla de Chiyo, cuando tú resuelvas ese determinante 3×3 y lo multipliques por el elemento, que en este caso es un 1, vas a obtener el cofactor que al mismo tiempo es el resultado del determinante. Así que cuando tú resuelvas el determinante 3×3 que tienes ahí, por el método de Sarrus o incluso por el método de Chiyo también se puede hacer. Yo he hecho un video aparte con el método de Sarrus y con la regla de Sarrus, y me voy a comprometer a hacer una regla de Chiyo para resolver determinantes 3×3, pero es exactamente lo mismo que estamos haciendo para resolver determinantes 4×4. No lo voy a resolver aquí porque ya tengo un video donde explico paso a paso cómo aplicar la regla de Sarrus. Entonces, cuando tú la resuelvas, vas a ver que el resultado de este determinante es 16. Al multiplicarlo por 1, pues es 16. Y ese es el valor del determinante que estamos buscando. ¿Por qué solamente hay que calcular un cofactor? Bueno, pues es lógico. Si sabes que hay que multiplicar cada subdeterminante por el elemento que lo haya generado, pues al multiplicar por 0, que son el resto de los elementos, pues simplemente se anulan. Ni siquiera los he puesto porque no hay que tenerlos en cuenta. Por lo tanto, en la regla de Chiyo solamente vas a tener que calcular un único cofactor. Y aquí en este caso, como puedes ver, cuando el elemento es 1, pues bueno, se multiplica por 1 y en realidad es el resultado del determinante que calcules. Pero como lo he dicho anteriormente, si no tuvieras un 1, sino que tuvieras cualquier otro valor no nulo, pues tendrías que multiplicarlo por ese correspondiente elemento. Aquí se ve fácilmente por qué te aconsejamos que sea un 1. Simplemente el valor de este determinante 3×3 va a ser el valor del determinante que estamos buscando. Si no fuera un 1 el elemento, sino que fuera un 5, un 8, un 9, lo que sea, pues tendrías que aparte multiplicar ese resultado por ese elemento. Simplemente es una simplificación como es. No es que sea complicado, simplemente es algo más sencillo, más práctico. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te hayan servido estos 3 videos. Si tienes alguna sugerencia, algún comentario que hacer, alguna duda que tengas, pues ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo a través de comentarios y yo estaré encantada de recibirlo y de responder lo que quieras. Así que gracias por verme y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.